¿Cuál sería el de Bilal? Y ya sería el 3, si no me equivoco. Esto no entraría en el parcial. Bien. Bueno, ahí tienen entonces, nos adentramos entonces en el ciclo de vida de la automatización de unidades de información. Esto es lo que Bilal define como el ciclo de vida, ¿sí? De un proceso de automatización dentro de una unidad de información. ¿Qué es lo que se pretende resolver con la automatización de unidades de información? ¿O qué cosas tenemos que tener en cuenta? En principio, la automatización no es solamente elegir un software, eso tenemos que sacarlo de la cabeza, ¿sí? Tenemos una mala costumbre de asociar, permítame, a sacar perdón, ¿dónde estoy acá? Voy a sacar la cámara para evitar saturar la conexión, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos como una mala costumbre de creer que automatizar una unidad de información, automatizar una biblioteca, es casi lo mismo que elegir un software. O sea, yo elijo un software, elijo COA, elijo PMB, elijo Aleph, y con eso automaticé la biblioteca. No. Automatizar una biblioteca, automatizar una unidad de información, no es solamente elegir un software. Obviamente, entre otras decisiones que vamos a tomar, va a estar la de elegir uno, pero no es ni por mucho la más importante, ni tampoco es la única, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien, antes de empezar y decidir automatizar una unidad de información, tenemos que conocer muy bien cuáles son las necesidades eh, de esa unidad. Porque muchas veces, justamente, al tener tan metido en la cabeza esto como que es que automatizar es elegir un software. Entonces digo, ah, sí, porque necesito automatizar una biblioteca. Ah, bueno, CODA, boom, o PMB, boom, o Aleph, o no sé, el que sea. Como tenemos eso muy metido, muchas veces pasamos por alto las necesidades de esa unidad de información. Y a veces no necesitan determinado software, a veces necesitan otro software, u otro conjunto de software que no son los que tradicionalmente nosotros o los que nosotros estamos acostumbrados a mencionar y a utilizar. Debemos también conocer cuáles son los objetivos, ¿sí? Creo que esto es algo que ustedes van a escuchar y se va a repetir durante prácticamente todas las materias, las asignaturas de la carrera. Y es conocer las necesidades de la unidad de información, conocer los objetivos de la unidad de información, saber qué es lo que pretende la unidad de información alcanzar, qué es lo que quiere alcanzar para entonces poder sí hacer la recomendación correcta. Bien. Conocer también los recursos disponibles y los alcanzables. Está muy bien, COA es un excelente software, es maravilloso, pero a lo mejor determinadas bibliotecas no tienen los recursos necesarios para poder implementarlo. Como tal vez no podamos implementar PMB, como tal vez no pueden implementar Aleph o el que fuere, ¿sí? Entonces, también conocer los recursos de los cuales dispone la unidad de información es muy importante. Y no tan solo de cuáles dispone, sino cuáles son los alcanzables. Con esto de alcanzables, yo hago referencia, muchas veces yo comento eh, que a veces los costos, ¿sí?, de algunas cosas no son tan altos como parecen a priori. Por ejemplo, si yo digo, necesito alquilar un servidor para poder instalar un software, una aplicación web, ¿sí? Puede parecer esto extremadamente inalcanzable para algunos, ¿sí? Y sin embargo, estamos hablando que a lo mejor por 3.000 pesos anuales, ¿sí? Una institución, cualquier institución, una escuela, una biblioteca popular, etcétera, puede acceder
a tener un espacio en un servidor y poder brindar servicios web de calidad, ¿sí? En cuanto al aspecto de alojar y tener, por ejemplo, una página web o algunos software o algunas aplicaciones web. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de 3.000 pesos anuales, que eso prácticamente eso no, prácticamente no existe para ninguna institución, ¿sí? Por muy chica o mínima que parezca, estoy seguro que 10 personas que aporten 30 pesos van a encontrar, o 300 pesos, perdón, en este caso, 10 personas que aporten 300 pesos van a encontrar, o van a encontrar seguramente 50 que aporten 60 pesos. Es decir, no es algo tan difícil de conseguir, ¿sí? Entonces, no tan solo hay que ver los recursos disponibles, sino también ver los recursos alcanzables, ¿sí? Hay que conocer bien el origen del proyecto. Aquí ya aparecen ciertas cuestiones a lo mejor de política. ¿Quién originó el proyecto? ¿Quién es el que quiere automatizar la biblioteca? ¿Quién es el que quiere automatizar la unidad de información? Si es una autoridad, si es alguien en particular, si es la comisión asesora de la Biblioteca Popular, si es el bibliotecario que está tratando de imponer el concepto de automatizar la biblioteca a una comisión, por ejemplo, o a una autoridad, ¿sí? El origen del proyecto pesa mucho. Y tener en cuenta la capacitación previa necesaria, ¿sí? Si ya tenemos la capacitación necesaria o si vamos a necesitar capacitarnos específicamente. Entonces, Bilal lo maneja de esta manera, lo plantea de esta manera, plantea que el ciclo de vida de la automatización de la unidad de información sigue este círculo, donde se inicia con una identificación y una planificación del sistema, no necesariamente el software, repito, del sistema de la biblioteca, una etapa de adquirir o conseguir cuáles son los requerimientos de los usuarios, qué es lo que los usuarios van a necesitar, ¿sí? Una tercera parte donde necesito estructurar estas necesidades de los usuarios y ahí sí voy a empezar a seleccionar un sistema, es decir, el o los software, el o las aplicaciones que me van a permitir, la o las aplicaciones, perdón, que me van a permitir constituir un sistema de automatización. Una cuarta etapa que es implementar este sistema y por último evaluarlo, ¿sí? Siempre desde el punto de vista de la usabilidad principalmente y de la cobertura de necesidades de los usuarios, ¿sí? Pero reales, reales. Y por último, eso nos va a retroalimentar y entonces vamos a volver a identificar y a planificar los distintos aspectos. ¿Sí? Primero, la fase 1, la que nos permite identificar y planificar el sistema. Ahí voy a tener que realizar los siguientes pasos: investigar, planificar el proyecto, evaluar la viabilidad del proyecto, evaluar los riesgos y documentar el proyecto. Investigar implica hacer una serie de pasos, hacer una serie de investigaciones precisamente, recabar información previa. Entonces, lo que debo hacer en primer lugar es analizar, investigar, a ver qué hay sobre automatización de unidades de información en los últimos 3 años, ¿sí? Estamos hablando de tecnología, entonces no podemos estar pensando en conceptos de automatización volcados hace 10 o 20 años si estoy pensando en los sistemas, ¿sí? Vamos de nuevo, en los sistemas. Entendamos sistema acá como un conjunto de aplicaciones o un conjunto de software que van a ayudar a automatizar todos los procesos y servicios de una biblioteca. ¿Bien? Entonces, si yo voy a llegar y decir, yo necesito algún sistema que me permita, alguna aplicación que me permita comunicarme con los usuarios, no puedo estar pensando en aplicaciones que se usan muy poco desde hace 10 años, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo del público, yo no sé si voy a usar, tengo que decidir si voy a usar Facebook o voy a utilizar Instagram al hablar de redes sociales, ¿está? Entonces tengo que plantearme en los últimos 3 años a ver qué ha pasado. El libro de Bilal es un buen arranque,
utilizar los enlaces que presenta el libro de Bilal es un buen arranque, como para las cuestiones de conceptos y de conceptualización. Asistir a eventos de la temática, eso es muy importante si uno está dentro de un equipo y permanece dentro de de un área de automatización de la biblioteca o de la unidad de información, o si uno está, digamos, permanentemente asociado o relacionado con esa temática. Y como siempre, los contactos. Consultar docentes, compañeros, graduados, colegas, etc. ¿Qué debo investigar y qué debo aprender? Debo investigar y aprender sobre los pasos o los procesos de la automatización. Cada uno de los pasos que tengo que hacer, cada uno de los procesos que voy a realizar, cada uno de todas las cosas que voy a necesitar llevar a cabo para que la biblioteca termine automatizada. Voy a tener que entender y aprender sobre las fuentes para diferentes tipos de software, de propietario de código abierto. Necesito entender los modelos de software existentes, ¿sí? Hosting interno versus hosting en las nubes, etc. Necesito entender qué softwares de gestión integral de sistemas integrados de gestión bibliotecaria existen y qué terminología de hardware se está manejando, ¿sí? Entender componentes o back-end de la tecnología de software. Eso implica los sistemas operativos compatibles, servidores web, lenguajes de programación, lenguaje de consulta de base de datos, etc. Entender back-end es lo que está por detrás y el front-end es lo que está por delante, es el final que está delante, el back-end es el final que está atrás, ¿sí? Entonces, en el final que está delante, en el front-end, las interfaces del catálogo en línea, por ejemplo, tradicionales, versus interfaces de descubrimiento, versus servicios de descubrimiento, es decir, ¿qué le voy a brindar a mi usuario? ¿Qué es lo que tengo disponible en el mercado? ¿Sí? Y todos los avances tecnológicos que impactan en la industria de la automatización de bibliotecas. Tenemos muchos proveedores, tenemos mucho software libre dando vueltas. Entonces, bueno, saber cuáles son los avances tecnológicos que van impactando en esta industria. ¿Sí? A ver, nosotros podemos llegar a ver, uno puede llegar a asustarse con esto, ¿no? Y decir, todo esto tengo que aprender, como decía por acá atrás, terminología de hardware, tipos de software, etcétera. Yo necesito tener una base de conocimiento para poder saber qué es lo que voy a pedir, qué es lo que voy a exigir. Entonces, eso implica que yo me voy a tener que comunicar con colegas, me voy a tener que comunicar con profesores de la universidad, con compañeros de estudio, etcétera, para poder saber en qué está el universo de la automatización, ¿sí? Eso no implica que yo me vuelva un experto en automatización, pero sí tengo que aprender el idioma, ¿está? Pues necesito aprender el idioma de la automatización de unidades de información. Este es un práctico que les dejo pero ahora olvídense, lo voy a subir y lo van a ver más adelante después del parcial, tranquilo, ¿sí? Pero la idea es que ingresen en LibraryThing y lo experimenten, ¿sí? A ver qué pasa, qué es, de qué se trata, y más o menos puedan responder estas preguntas. ¿Qué me permite hacer? ¿Qué me deja hacer? ¿Sí? Si tomamos los módulos que menciona Bilal, ¿sí? Y que hemos visto en clases anteriores, ¿cuáles me permite? ¿Cuáles incluyen? ¿Qué módulos incluyen? ¿Sí? ¿Será útil para algún tipo de biblioteca? ¿Mm? ¿Será útil? ¿Es software abierto, propietario? Brindar una opinión, ¿sí? A ver si recomiendan la aplicación y en qué contexto. Y también buscar un poco todo lo que se haya publicado hasta ahora sobre las jornadas de bibliotecas digitales universitarias. Es un buen referente, ¿se acuerdan que dije? De congresos o eventos relacionados con la automatización. La jornada sobre bibliotecas digitales universitarias es una de las que ya tienen bastante peso en el país como para que sirvan de referente, así que ponerse a buscar eso, a ver qué hay publicado, cuántas hubo hasta ahora y a ver qué proyectos de automatización de bibliotecas encontraron dentro de lo publicado, ¿sí?
hay distintas cosas, distintos aspectos, bueno, específicamente proyectos de automatización que encuentran. Cuando ya voy a la etapa de planificación del proyecto, voy a necesitar sí o sí contar con un gerente de proyecto. Un gerente de proyecto es ese coordinador, persona responsable, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Que es el que va a tener la visión global, ¿sí? Y va a poder encaminar el proyecto en su totalidad, porque es el que conoce los aspectos externos de la biblioteca y qué es lo que está sucediendo en la automatización de unidades de información. Es el que conoce la institución, ¿sí? Donde se va a automatizar la biblioteca o la unidad de información, y a su vez el que conoce todos los agentes o todos los factores que están y todos los recursos que están metidos en este proyecto. ¿Sí? Esto no implica un cargo específico, ni un sueldo aparte, ni la necesidad de contratar a alguien, pero alguien que se ponga en la piel de un gerente del proyecto, que es quien gerencia el proyecto, es necesario. Este gerente entonces va a repartir las tareas y responsabilidades. Muchas quedarán, dependiendo de la biblioteca, muchas quedarán en sus manos, otras las va a ir delegando y repartiendo, ¿sí? Y es quien a su vez se comunica e informa con se comunica e informa a las autoridades, ¿está? Para poder obtener beneficios tangibles, beneficios intangibles, obtener presupuesto, obtener máquinas, obtener personas, obtener avales muchas veces, ¿sí? Un visto bueno de la autoridad a veces allana muchos problemas. Entonces, este gerente tiene que estar haciendo todo esto. Cuando llego al paso de evaluar la viabilidad del proyecto, tengo que hacer varios análisis de viabilidad. No es solamente, bueno, ¿podemos instalar este software o no? Sí, puede que no. No, hay varios aspectos. Aspectos técnicos, aspectos presupuestarios, operacionales, programación que tiene que ver con el cronograma, viabilidad política y viabilidad legal. Permítanme, ahí está. Cuando hablo de la viabilidad técnica, estoy hablando de el hardware y el software que dispongo, ¿sí? La viabilidad presupuestaria es del dinero. La viabilidad operacional tiene que ver con la capacidad de llevar adelante este programa, este proyecto. Si no tengo personal, no tengo a nadie que me pueda dar una mano, si yo no conozco mucho sobre la temática, es muy difícil poder llevarlo adelante. El cronograma, ¿sí? Las autoridades quieren que lo tenga listo en 6 meses. ¿Voy a poder en 6 meses tener todo automatizado? ¿Sí? Entonces, ¿es viable el cronograma? ¿Sí? ¿Tengo todo el tiempo del mundo disponible? ¿Puedo hacerlo en 2 años? ¿En un mes? La viabilidad política. ¿A las autoridades les interesa o no les interesa esto? ¿Sí? Y la viabilidad legal. Si en esta automatización yo estoy pensando, principalmente tiene que ver con que si yo estoy pensando una biblioteca digital, bueno, ¿qué materiales voy a tener? ¿Qué materiales voy a digitalizar? ¿Qué materiales voy a ofrecer a el público? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Básicamente todo aquello que pueda afectar la viabilidad en algún punto, ¿sí? Es un riesgo potencial. De todos los proyectos, más o menos Bilal destaca que un 30% tiene éxito, un 20% falla, ¿sí? Y hay un 50% demorados. Es decir, que uno de cada dos proyectos de automatización que se inician normalmente se demoran, ¿sí? Permanecen demorados y se demoran en el tiempo y siempre como van atrasados, van atrasados sobre lo que quieren realizar. Un muy bajo porcentaje falla, ¿sí? Y el resto tienen éxito. Cuando hablamos de la documentación del proyecto,
cuando hablamos de la documentación del proyecto, em, permítanme, esperen que tengo acá una falla. Denme un instante. Perdón, aquí volví. Denme un instante. Eh, bien, ahora sí. Ahí, vuelta a verse la presentación. Bien. Entonces, les decía que todo este proceso del proyecto de automatización, todo este proceso que voy llevando a cabo para poder llevar adelante la automatización de una unidad de información, tiene que estar documentado, ¿sí? Tiene que estar muy bien documentado, muy bien registrado cada uno de los pasos. Y esto es sumamente importante porque es la mejor solución si hay que volver sobre los pasos. ¿Sí? Esto es algo que muchas veces se olvida, ¿sí? Y es que en la mayor parte de los casos, cuando uno avanza, a lo mejor avanza demasiado rápido y olvida o comete errores en los pasos que va dando y tiene que volver para atrás, ¿sí? Sobre todo cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de la instalación o de la habilitación de aplicaciones o software, ¿sí? Que es el otorgamiento de permisos, las configuraciones de diseño del front-end, ¿sí? De la terminación que es lo que ve el usuario de todos los servicios, etcétera. Entonces, se producen a lo mejor errores, se producen algunos problemas, y uno tiene que desinstalar, volver a instalar, etcétera. Entonces, en esa situación, si no está bien documentado el proyecto, si no están todos los pasos registrados, lo más probable es que uno tenga que empezar desde cero, ¿sí? Para poder volver al punto donde estaba. En cambio, si uno va registrando todos los pasos, es mucho más fácil empezar, seguir todos los pasos ya dados hasta el punto del error y a partir de ahí modificar. Hay que diferenciar la documentación de los actores involucrados a la que va a las autoridades. No es lo mismo lo que se registra y lo que se distribuye entre las personas involucradas, bibliotecarios, informáticos, etcétera, y lo que las autoridades van a ver. Por empezar, porque las autoridades no tienen ganas de leer demasiado, ¿sí? Entonces necesitan resúmenes, cosas muy escuetas y que vayan directo a responderle las preguntas que las autoridades necesitan, ¿sí? Normalmente, cuánto se va gastando, cuánto queda por gastar y en cuánto tiempo va a estar listo el proyecto. Eso es lo que más les importa a las autoridades en general, ¿sí? En cambio, a nosotros, los actores que estamos involucrados en la tarea de automatizar la biblioteca, hay otros detalles que necesitamos. ¿Está? Les decía, anotar el paso a paso de cada configuración, de cada instalación, de cada decisión que se toma.
Y por último, no se debe dejar de registrar las ideas que puedan surgir. Durante el mismo proceso de automatización, de crear este proyecto de automatización, van surgiendo ideas, ¿sí? Entonces uno va pensando en determinado, bueno, quiero poner el catálogo a disposición de los usuarios, entonces, bueno, vamos a ir haciendo este proyecto, así, 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 y surge entonces la idea, pero qué bueno si pudiéramos en ese catálogo también incorporar que los usuarios puedan realizar pedidos de compra y que el sistema automáticamente les avise cuando el pedido de compra llegue a la biblioteca, etcétera. ¿Está? Entonces son ideas que surgen a futuro que en un principio no están contempladas llevar a cabo en ese momento, o que tal vez a raíz de lo que uno está trabajando, vaya a lo mejor con un pequeño cambio en alguna configuración o un pequeño agregado en algo, se puede llegar a implementar. Entonces todas esas ideas que van surgiendo tienen que estar registradas también. Bien, eso tiene que ver con la fase 1, ¿sí? Del ciclo de la automatización de unidades de información. Pasamos a las fases 2 y 3 del ciclo. Pasamos a las fases 2 y 3 del ciclo. Permítame que acá me está haciendo otro error. Listo. ¿En qué consisten estas dos fases? Permítame, estoy presentando esto. Permítame que cambio. Ahí está. ¿Qué implican estas otras dos fases, esta continuación? En primer lugar, que voy a necesitar recopilar los requisitos de los usuarios, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que identificar claramente cuáles son las características, ¿sí? De los usuarios. Voy a tener que elaborar métodos para poder saber cuáles son los requisitos que el usuario tiene con respecto a la automatización de la unidad de información. Siempre recordemos que nosotros todo lo que hacemos en la biblioteca es con el fin de servir a un usuario que tiene una necesidad de información. Entonces, necesitamos saber qué es lo que espera el usuario de nuestra automatización. Entonces voy a tener que realizar, por ejemplo, entrevistas, encuestas, observaciones, ¿sí? Registros de diarios, es decir, registros de blogs, es en realidad una traducción rápida, discúlpenme, registros de logs, L-O-G, de logs, que son los que me indican, por ejemplo, cuando una persona se conecta a una página web, queda registrado en el servidor, desde dónde se conectó, con qué tipo de software se conectó, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de registros voy a tener que analizarlos. Hacer un análisis de registros de datos de distinto tipo, principalmente que tienen que ver con accesos, con formas de accesos y demás, qué tipo de personas se conecta, desde dónde, etcétera. Por ejemplo, una buena herramienta para poder saber quiénes son los que se conectan quiénes son los que pueden llegar a conectarse a la página web de la biblioteca es, en el caso, por ejemplo, de una universidad, es saber quiénes son los que se conectan a la página web de la universidad, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene ese usuario que se está conectando a la web de la universidad? Lo mismo pasaría con una biblioteca escolar, una biblioteca pública o lo que fuere, ¿sí? Analizar los documentos y los procedimientos de trabajo que hay hasta el momento. Yo voy a automatizar una unidad de información, es decir, voy a automatizar todos sus procesos y todos sus servicios. Entonces, yo lo que tengo que saber es cuáles son los procesos que realiza esa unidad de información, ¿sí? ¿Qué procedimientos tiene? Entonces, en función de esos procesos, esos procedimientos, ahí yo voy a poder decidir cómo voy a automatizar esos procedimientos, ¿sí? Necesito determinar prioridades,
qué va a ir primero, qué va a ir después. Y por último, analizar, obtener resultados de los requisitos de los usuarios. Tengo que hacer un equilibrio, ¿sí?, muy sutil y muy dinámico entre el bibliotecario y el usuario. Si quieren generalizar, es decir, generalizando, ¿no? Bibliotecario, bibliotecaria, usuario, usuaria. Tengo que hacer un equilibrio entre ambos. ¿Mm? Porque el bibliotecario es el que sabe qué herramienta es la mejor para que el usuario tenga una mejor experiencia de búsqueda y recuperación de información. Pero por el otro lado, el usuario es el que sabe qué está buscando y qué es lo que necesita. Pero el usuario no sabe todo lo que puede llegar a conseguir, ni sabe todo lo que existe o que puede llegar a existir. Pero el bibliotecario tiene una mirada de erudito y entonces necesitamos también una tercera mirada externa. ¿Se entiende? Entonces tenemos que equilibrar todos estos aspectos cuando yo voy a brindarle un servicio a un usuario remoto, un usuario virtual, que no le puedo estar respondiendo en el momento. Entonces voy a, como es, voy a necesitar entonces que, perdón, voy a necesitar ir equilibrando algunos conceptos. Por un lado, por eso buscar a ver los últimos 3 años qué hay en automatización de información. En los últimos 3 años a ver qué hay en cuanto a buscadores. En los últimos 3 años a ver qué están utilizando los usuarios, ¿sí? ¿Qué características, cuáles son las características de la recopilación de los requisitos del usuario? Por empezar, tenemos que hacer una comprensión del flujo de trabajo dentro de la biblioteca y preguntarnos cuáles son las relaciones entre las diferentes unidades dentro de la biblioteca, dentro de la unidad de información. Y debemos también pensar un poquito esa extensión de usuario como usuario interno, usuario externo, ¿no? También. ¿Cuál es la relación entre la catalogación y el servicio de información o el servicio de referencia? ¿Cuál es la relación entre el servicio de información y la circulación? Tenemos que ver los distintos aspectos, ¿sí? El usuario final, que está del otro lado de la pantalla, requiere lo que nosotros conocemos como servicios de información o servicios de referencia, mientras que el bibliotecario de este lado está más relacionado con lo que es la catalogación, ¿sí?, por decirlo de alguna manera y medio rápido. Por un lado, el servicio de información que brinda la biblioteca y ciertos servicios y ciertas, perdón, el servicio de información que recibe el usuario, cómo se concatena con los procedimientos de circulación. Entonces, no tan solo una circulación de un material físico, sino la circulación de materiales digitales también, ¿sí? Entonces, un usuario final que está de aquel lado de la pantalla, por un lado hace una búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿cómo unir como uno, ¿sí?, ese servicio de información o las consultas que puedo responderle a ese usuario con los servicios de catalogación, por ejemplo? Y por otro lado, una vez que esa persona ve o obtiene o recupera el material que necesita, ¿cómo se hace de ese material? ¿Sí? Y entonces, tanto por un lado eh, tanto por un lado como por el otro, que hay de parte del usuario, que hay de parte del bibliotecario. Y debemos tener en cuenta también esa diferencia que puede haber entre una biblioteca grande y una pequeña, o, utilizando otras palabras más ilustrativas, entre una biblioteca anónima y una biblioteca personalizada. Es decir, en una biblioteca grande, ustedes piensen nomás en la biblioteca mayor de la UNC, ¿sí? Una biblioteca grande, una biblioteca donde pasa mucha gente. Entonces, en tal vez el 50% de los casos no conocen, o más todavía, no conocen al usuario, ¿sí? No saben quién es. En cambio, cuando uno está en una biblioteca universitaria pequeña, donde, qué sé yo, hay 2.000, 3.000 alumnos, 2.000, 3.000 personas, la atención se vuelve casi personalizada, porque prácticamente nos conocemos todos, entonces sabemos quién es y en qué situación está.
¿Qué métodos podemos utilizar? Bueno, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, ¿sí? Entrevistas o lo que haya, entrevistas, encuestas, observaciones, etcétera. ¿Qué factores adicionales incluye el cronograma, el costo de la recopilación y el análisis de los datos? ¿Sí? Hay que incluir todo eso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque a veces uno piensa, sí, bueno, voy a recolectar la información, a ver qué es lo que necesitan los usuarios, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener en cuenta eso dentro del cronograma del proyecto. ¿Cuánto ocupa? El costo de toda esta recopilación y el análisis de esos datos, ¿sí? Aunque sea solo tiempo del personal, es tiempo y el tiempo es dinero. La disponibilidad del personal para entrevistar u observar. ¿Está dispuesto el personal a hacerlo? ¿Sí? ¿Voy a tener que contratar a alguien de afuera para hacerlo? La disponibilidad de usuarios para participar en la recopilación de datos. Si yo en este momento quisiera observar, por ejemplo, cómo se desenvuelven los usuarios, los alumnos o los estudiantes, o sí, cómo se desenvuelven los estudiantes o los profesores, eso quería decir, los estudiantes o los profesores dentro de la sala de lectura de la biblioteca, sería imposible porque no dispongo de usuarios, ¿sí? Por ahora no están asistiendo a la sala de lectura, entonces no lo voy a poder realizar. Entonces tengo que ver todos esos factores. Métodos, como les decía, puedo hacer entrevistas grabadas con transcripción, análisis de las entrevistas, puedo hacer encuestas, puedo hacer cuestionarios, observaciones, ¿sí? Los logs que les decía, ¿sí? Revisar, por ejemplo, cuál es el usuario típico que se conecta a la web, por ejemplo, de la universidad o de la escuela, o de algunos centros culturales de la municipalidad, si estoy en el caso de una biblioteca pública, por ejemplo. Tengo que registrar y analizar todos esos datos y obviamente hacer un análisis de los documentos de trabajo y de los procedimientos de la biblioteca. Yo voy a automatizar los procedimientos, todos los procesos y los servicios de la biblioteca, por lo tanto tengo que ver cómo se han venido manejando hasta ahora, ¿sí? Cómo han hecho cómo han hecho todos esos procedimientos, cómo han hecho la circulación, cómo han hecho el préstamo, cómo han hecho la catalogación, cómo se han venido manejando para contactarse con el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. En la fase 3, lo que tengo que hacer es estructurar estos requisitos. Entonces yo ya tengo todo ahí, un compendio, ¿sí?, de requisitos. Lo que los usuarios finales necesitan, lo que los usuarios finales buscan, lo que los usuarios finales están acostumbrados a hacer o dejar de hacer con las tecnologías de la información. Tengo a su vez las necesidades de la biblioteca, cómo realizan los procedimientos la biblioteca o la unidad de información, etc. Ahora, eso, así suelto, no me sirve, ¿sí? Necesito estructurarlo. ¿Ah? Entonces, una vez que yo tengo, es decir, necesito estructurarlo, necesito darle forma. Para ello ya voy a empezar entonces sí a tratar de volcar todas esas necesidades que las tendré listadas de alguna manera, volcarlas a tratar de identificar eh, alguna, algún software, algún sistema, ¿sí?, de software o de aplicaciones que me permita eh, interpretarlas. Entonces, seleccionar software para revisar, no quedarme con uno solo, elegir 3, elegir 6, elegir entre 3 y 6, dice Bilal, elegir 2 o 3, diría yo, pero tener algunos como para poder visualizar diferencias, ¿sí? Lo ideal es poder terminar, digamos, una vez que yo elegí varios software y los haya analizado, poder decir, bueno, me voy a quedar con este, pero qué bueno si tuviera estas herramientas de este otro, ¿sí? Y eso significa que uno ha estado viendo realmente los software, ¿sí? Obviamente visitar los sitios web de los proveedores, de las compañías, de proveedoras de software, buscarlas, ver si hay una lista de bibliotecas que ya lo tengan, ¿sí? Y pedir, si no, pedir la información a la empresa que corresponda, ¿sí? Recopilar información sobre esos proveedores, ¿sí?
si es posible, la historia, dónde están, la estabilidad financiera, el último informe financiero, las últimas noticias. Esto, principalmente lo de los informes financieros, tienen que ver con si es un software un software pago, principalmente, porque entonces yo voy a tener que cubrirme a futuro, pues yo no voy a hacer comprar un software e instalarlo para que al año y medio esta compañía se venga abajo, ¿está? Y yo tenga que salir corriendo a comprar otro porque me quedo sin ningún tipo de soporte, ¿está? Entonces, bueno, a ver qué tipo de estabilidad tiene. Lo mismo también con los softwares libres, sí, con el software libre, el software de código abierto, porque también hoy están funcionando y mañana, ¿sí? Siguen siendo. ¿Cuál fue la última actualización que hubo? Eso me da un buen parámetro con respecto a el software libre. Descargar demostraciones, eso es algo importante para poder, y si no, solicitar una demostración. Revisar las demostraciones, observar fortalezas, debilidades de cada módulo. También pensar en los gustos, ¿sí? Esa sensación, me gustó, no me gustó. Está en una tabla de verificación, en una hoja Excel, para poder ver cada una de esas cosas. Eh, Dividirla en secciones para cada uno de los módulos, para distintos aspectos, tal vez dividirla en secciones en función de a qué área de la biblioteca o de la unidad de información va a cubrir esa característica, entonces poder evaluar y categorizar en función de eso. Buscar revisiones escritas que hayan hecho otras personas de cada uno de los sistemas integrados. Eh, Obviamente tratar de buscar a ver qué bibliotecas ya tienen alguno de esos que uno está evaluando y preguntarle a los bibliotecarios de esa biblioteca a ver qué es lo que opinan, ¿sí? A ver qué módulos tienen, qué están, qué están implementando, qué están haciendo, ¿sí? En el caso de los software comerciales, muchas veces existen módulos que las empresas desarrollan específicamente para un cliente, está dentro del mismo precio, ¿sí? Entonces, conocer también de parte de las bibliotecas que existe la posibilidad de desarrollar determinados módulos es muy importante, ¿sí? Un ejemplo de ello sería que si la empresa ha desarrollado algún software para conectar con, por ejemplo, en el caso de la UNC, con el Guaraní, con el sistema Guaraní, el sistema de alumnos, ¿sí? O con, creo que es el Pilagá, el sistema del área económica. Entonces, a ver si COA tiene o por ejemplo, COA, bueno, en este caso COA, que es lo que tiene la universidad, si COA tiene algún módulo desarrollado en ese sentido, o si una empresa que se dedica a desarrollar instalaciones de COA me hace, por el mismo precio o no, módulos que me permitan conectarme con este tipo de software, ¿sí? Si, eh, si ya hay un catálogo y lo que uno está haciendo es actualizar o mejorar, eh, tengo que tratar de ver cómo se está manejando el usuario con ese catálogo, ¿sí? Lo que yo les decía era análisis de los logs, ¿sí? De cómo, de lo que va quedando registrado. Y si es necesario, poder identificarlo y a lo mejor hasta poder entrevistar a los usuarios. Comparar notas. Si son dos o tres los que están mirando, los que están trabajando en este proyecto, comparar notas, a ver qué opina cada uno, ¿sí? Lo que gusta, lo que no gusta con respecto a cada uno de los software o de los materiales. Obviamente, conversar con representantes de las compañías que ofrecen los sistemas integrados es sumamente importante, ¿sí? Ellos les van a ellos les van a vender el software, por lo tanto, es interesante porque les van a dar o determinadas características o de golpe ustedes se van a dar cuenta que esconden otras características, ¿sí?
Entonces es importante. Y discutir, perdón, estoy con una pastilla. Discutir en equipo permanentemente, comentar, brindar las opiniones, ¿sí? Intercambiar notas para poder tener una visión general. Sobre todo si uno es el gerente del proyecto, como habíamos hablado en un principio. Ahora bien, llegado a este punto, entonces, ya puedo priorizar al software, ¿sí? Sabiendo que un determinado sistema integrado contiene determinados módulos y esos módulos me permiten organizar una gran parte de los procesos de la biblioteca, de los procesos y los servicios de la biblioteca, entonces ya lo puedo priorizar, ¿sí? Y entonces ver si este software me cubre más que este otro. ¿Mm? Entonces ver el porcentaje de cobertura de cada uno, ver cómo satisface, ¿sí? Y de los usuarios y de los usuarios ya del software, ya sean usuarios finales, personal, administrador, etcétera. Bueno, el tema de las herramientas de descubrimiento, de las interfaces de descubrimiento siempre es muy importante, ya que son las últimas tendencias, ¿sí? Que es lo que hablábamos también en un principio, ver cómo está la automatización en los últimos 2 o 3 años. Conocer las capacidades generales del software, si se puede escalar, si puede ir mejorándose o es completamente cerrado, es un paquete cerrado. ¿Qué nivel de personalización le puedo llegar a realizar? Cumplimiento de estándares, ¿sí? Cumple MAR 21, cumple algo similar a MAR 21, cumple FRBR, cumple algo similar al FRBR, a RDA, ¿sí? 3M, NISO, ¿qué protocolo está trabajando? ¿Mm? El tipo de alojamiento, ¿sí? ¿Dónde tiene que estar instalado el software? ¿Va a estar en la nube? Perfecto. ¿Qué soporte me ofrece? ¿Mm? ¿Me lo cuidan para que siga funcionando 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana? ¿Sí? ¿Me brindan ese soporte? No me lo brindan. ¿Cuánto cuesta? El costo del software básico, ¿sí? Hay muchos software que cobran por módulo. Entonces, bueno, el software básico, ¿cuánto cuesta? ¿Y este módulo? ¿Y este módulo? ¿Cada cuánto son las actualizaciones? ¿Un año? ¿6 meses? ¿Mm? El servicio que me ofrece el proveedor, ¿me va a dar soporte técnico? ¿Cuál es el tiempo de respuesta para una asistencia? ¿Tengo una posibilidad de asistencia por chat? ¿Sí? ¿Cuándo voy a poder tener disponible el servicio? Una vez que yo pago, ¿cuándo puedo empezar a utilizar? Si no tiene todavía una interfaz de descubrimiento, ¿cuándo esperan ponerla? ¿Cuándo esperan poner eso? Documentación de que están trabajando en eso, ¿sí? Necesito saber qué documentación hay en línea, qué documentación hay en papel, qué calidad de indexación tiene y en el sentido de cómo está desarrollado toda la información, las documentaciones que existen y la organización de esa documentación, tipo y costo de la capacitación brindada. ¿Me brindan capacitación? ¿Quién me brinda la capacitación? ¿La misma empresa? ¿Un tercero? ¿O nadie brinda capacitación? Costo de soporte técnico, el mantenimiento anual del software. ¿Por qué? Porque aunque sea un software gratuito, ¿sí? Aunque sea un software gratuito, yo tengo que analizar la implicancia de esa gratuidad. Es decir, yo voy a necesitar sí o sí un soporte técnico, ya sea que el software esté en un servidor mío o esté en un servidor en la nube. No importa dónde, yo voy a necesitar un soporte técnico. ¿Está? Que me lo permita mantener funcionando, que no haya fallos y a su vez que lo vaya actualizando. ¿Sí? Entonces, si es un software gratuito, tendrá que ser alguien de mi institución o alguien que yo contrate ex profeso para eso. ¿Sí? Si es una empresa la que me brinda el servicio, tiene que estar dentro de las condiciones. Y no que me sorprenda después que para
actualizar o simplemente porque se cayó o alguien sin querer apagó algún botón por ahí, resulta que tengo que pagar para que lo encienda, ¿sí? Em, si estoy pensando en código fuente, perdón, si estoy pensando en software libre, eso es el OSS, Open Software, no, Open Source Software, software de código libre, de código abierto, perdón. Bueno, tengo que pensar la dimensión del código fuente. Si pudiera inspeccionar el código fuente sería bárbaro, la solidez de la codificación. Lamentablemente esto lo hace un programador, esto lo puede hacer un programador, lo puede hacer un informático que esté especializado en el tema. Y sobre todo, el nivel de documentación que exista sobre el código, ¿sí? Porque en el peor de los casos, si un software de código abierto, por más que no es la empresa, pero la organización que lleva adelante el software se viene abajo, se cae, yo puedo seguir como es desarrollando y manteniendo el software, ¿sí? Porque tengo el código completo. Tengo que diseñar, tengo que inspeccionar las bases de datos, el diseño, la flexibilidad, el desarrollo del código para más adelante, es decir, qué está la organización o la empresa que está detrás de eso, qué hace, qué pretende hacer, cómo pretende seguir en el futuro. La reputación del rendimiento y la confiabilidad del software, esto es algo que en código abierto es terriblemente difícil de poder conocer, más allá de que determinados informáticos puedan evaluarlo, ¿sí? Eh, Porque, ¿qué sucede? Si algo es libre, gratuito, ¿sí? Más o menos gratuito, y falla, normalmente, ¿qué se hace? Se desinstala y se instala otra cosa, punto. Y vamos por otra cosa. En cambio, en un software comercial, si algo falla, ¿sí? Uno se vuelve loco porque devuelve el dinero, te voy a romper la cara, etcétera, etcétera, ¿sí? Uno quiere que la empresa le brinde una solución a ese problema. Entonces es más fácil encontrar a lo mejor una mala reseña, ¿sí? Que son las más comunes, las buenas reseñas aparecen poco y nada. Aparece más fácil las malas reseñas, entonces en software comercial es más fácil. En software de código libre, de código fuente abierto, perdón, eh, eso es un poquito más difícil porque también hay muchas cuestiones de que cada uno tiene como un corazoncito hacia un lado o hacia el otro. Hay que ver entonces el número de versiones lanzadas, los errores que se hayan corregido, los que no se hayan corregido, qué estándares abiertos utiliza, porque también es un código abierto, pero sobre qué lenguaje, sobre qué estándar, sobre qué tipo de interoperabilidad con otro software tiene, la comunidad de soporte que haya, ¿sí? Y el apoyo comercial de empresas que ofrecen asistencia de terceros. Documentación disponible, ¿sí? Que exista de quienes lo han desarrollado, las habilidades necesarias para trabajar con el software, porque puede ser de código abierto, puede utilizar un software abierto, todo bárbaro, pero si, si necesito demasiados conocimientos informáticos para poder implementarlo o ejecutarlo simplemente. He visto algunas aplicaciones, he querido descargar algunas aplicaciones para probar en mi computadora, pero sucede que tengo que ser eh, un poco un iniciado, digamos, en, por ejemplo, JavaScript para poder terminar de hacer ciertas configuraciones y que pueda ejecutarse en Windows. Entonces, ese tipo de software en determinadas condiciones no me va a servir. En otras condiciones a lo mejor me resulta excelente, ¿sí? Pero en lo que yo ando buscando no me sirve. Si yo tengo que, para poder bajar el software o la aplicación que yo quiero, necesito instalar una máquina virtual dentro del Windows para que me corra un sistema operativo paralelo para que entonces ahí cargue. No, no me sirve la aplicación, en mi caso. ¿Eh?
Licencia, condiciones de uso para el desarrollo, ¿sí? Yo puedo intervenir en el desarrollo, puedo ofrecer como es alguno de los desarrollos, o eso lo hace directamente una empresa u una organización de manera cerrada. Y como siempre, ver que los casos de las bibliotecas que han utilizado ya softwares de fuente abierta. Y en el caso de los software de fuente abierta, Marshall Breeding agrega algunas cuestiones que tienen que ver con las licencias de distribución. Deben ser principalmente basarse en licencias New GPL, garantiza libertad, la libertad justamente de uso y la forma en que se comparte y modifica el software. Eh, Esto se debe a que a veces utilizan licencias que no son totalmente abiertas. Entonces, por más que se esté abierta la fuente, no está totalmente abierto la licencia, entonces genera algunos problemas después en la implementación. Y si uno quiere, por ejemplo, desarrollarlo un poco más, mejorarlo y eh, compartirlo. Entonces, y también agrega que, por ejemplo, los componentes con los cuales se haga este sistema tienen que ser maduros y confiables. Entonces, por ejemplo, el sistema operativo del servidor, que sería bueno que fuera un Linux, el servidor web, es decir, el software que oficia y que controla y maneja la distribución de los recursos, que sería ideal sea, por ejemplo, un Apache Web. Los motores de base de datos, que sean tipo MySQL, PostgreSQL, por ejemplo. Que los lenguajes de programación sean estables como PER, menciona Breeding, o PHP, por ejemplo. El personal de soporte al cliente, entonces a ver qué tipo de soporte tiene. Él también dice que se tiene que manejar estándares compatibles, por ejemplo, Unicode, Z3950, MAR21, Dublin Core, etc. Soporte para alcance del contenido local, gestión de registros electrónicos, interfaz de descubrimiento, resolución de enlaces OpenURL, soporte para catálogos de consorcios, sindicatos, entre otros. Esto está un poquito más mencionado en el libro de Vidal, ¿sí? Empresas de soporte comercial que brinden soporte. ¿Qué puse acá? Empresas de soporte comercial de soporte para soportar el software. Insoportable lo que escribí. Bien. Es decir, empresas que brinden un soporte del software. ¿Sí? Si yo tengo algún problema con el software, más allá de que sea de código abierto, ¿existe alguna empresa, existe alguien, un informático, algo que yo pueda contratarlo y me brinde un apoyo? ¿Sí? O me brinde un soporte. Si no voy a tener, si no es posible eso, si no existe, es bastante más complejo, porque cualquier informático va a tener que aprender el software primero para poder dar un soporte. Pero en cambio, ¿hay alguna empresa, hay informáticos en ese sentido? Ah, perdón, y acá ya, con esto terminamos ahí. Bueno, gente, ¿están despiertos, están vivos? Más o Sí, menos profe. más o menos esto sirve como otra vez como guía de lectura de los capítulos de Bilal, los capítulos correspondientes de Bilal, ¿sí? Eh, Todo el proyecto de automatización es todo un proceso, es algo que se inicia, va a tener toda una serie de ciclos, una serie de pasos y vamos a llegar a un objetivo que es el poder automatizar, tener automatizada ¿cómo es los procedimientos, las rutinas, los servicios de una biblioteca o de una unidad de información. ¿Bien? Ese sería el objetivo. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que haya surgido con respecto a la clase? Bien. ¿Alguna Profe, duda? Sí, dime. es como que si uno no sabe mucho de programación, no,
no puede aprender, o sea, tiene que aprender por su parte, digamos, si no tiene a alguien que pueda contratar la biblioteca en sí, que se dedique solo a eso, uno con tantas tareas que tiene como bibliotecario, se une una más, y ser programador. No, a ver, olvídate de programación. No, eso olvídate. No, no hace falta que nadie aprenda programación. Vos lo que tenés que, en cualquier biblioteca que sea grande, chica, mediana, gigantesca, ínfima, ¿sí? Eh, Vos siempre tenés que tratar de armarte un equipo. Ese equipo puede ser de 2 personas, no necesariamente va a ser de 15, 20 personas, por lo menos pueden ser 2 personas, ¿sí? Entonces, vos podés ahí aprovechar y encontrar a alguien que te pueda asesorar en determinados aspectos informáticos de los cuales vos no tenés gran conocimiento, ¿sí? Eso sería como lo ideal siempre. Siempre rodearse de gente, 2, 3 personas, eh, como es cuanta más mejor hasta cierto equilibrio, ¿sí? ¿Quién era? Steve Jobs creo que decía que si a un equipo no podés alimentarlo con 2 pizzas grandes, el equipo es muy grande, ¿sí? Tiene que ser más chico. Él decía algo por el estilo. Entonces, un equipo más o menos pequeño, pero con suficiente variedad como para que te puedan asesorar en distintos aspectos, es importante. También radica mucho en tu, permitime decirlo, viveza de consultar, preguntar, repreguntar, hablar con uno, hablar con otro, investigar, a ver qué se está haciendo. Por eso es tan importante la fase de investigación también, ¿sí? Saber qué se está haciendo en cuanto a automatización de unidades de información en el país, en el mundo, etcétera, ¿sí? Para también no quedarte con, no sé, para no quedarte con ya preconceptos o ciertas ideas, ¿sí? Y que eso te traben a una buena elección de un software o de un sistema de software, ¿sí? De aplicaciones que te van a permitir hacer muchas cosas. Entonces, no necesariamente vas a tener que aprender programación. Sí, vas a tener que aprender este lenguaje, este idioma, ¿sí? Fíjate que ahí te dio en ese, como es en esos últimos comentarios que hacía Breeding, Marshall Breeding, eh, habla de cuáles serían las mejores aplicaciones, digamos que si yo voy a elegir un software integrado, CODA, PMB, Aleph, lo que fuere. Si voy a elegir uno, sobre todo si es de código abierto, sobre todo si es de código abierto, ver sobre qué aplicaciones o sobre qué otro software se asienta, se basa. ¿Tá? Entonces, si va a estar en un servidor, perfecto. ¿Qué tipo de servidor necesita? ¿Qué sistema operativo en el servidor necesita? Me pide que sea un Linux, genial. Me pide que sea un Windows, ya me da un poquito de escozor, pero es bueno también. Ahora, si ya me pide que sea un sistema de, no sé, de servidor específico y demás, ya me da miedo. Lenguaje de programación, que sea un PER, que sea un PHP, bárbaro, genial. Si ya el lenguaje de programación empieza a ser un lenguaje de programación complicado, que conocen algunos, que está recién en principios de desarrollo, etcétera, etcétera, ya me suena problemático. Que maneje un sistema de base de datos más o menos reconocido y estable, como por ejemplo MySQL, como por ejemplo ProgressSQL. Otro sistema de bases de datos ya me daría escozor. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos yo puedo tomar la base de datos y abrirla con otro software, ¿sí? Porque sigue estándares específicos de un tipo de base de datos, ¿sí? MySQL, por ejemplo. Prácticamente una gran cantidad de bases de datos están hechas en esa forma de estructurar las bases de datos y de nombrar las bases de datos, etcétera, dentro de
decodificar las bases de datos. No me interesa cómo lo hace, no me interesa, pero sí saber que si trabaja sobre MySQL, yo tengo ahí una gran ventaja. Y es el hecho de que a medida que yo vaya cargando, catalogando, cargando usuarios, haciendo préstamos y demás, el día de mañana no existe más COA, PMB o el que fuere, no existe más, yo puedo tomar esa base de datos y con otro software abrirla y ver qué hay. Y hasta puedo llegar a utilizarla de base para otro software. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tengo que aprender. Tengo que aprender el lenguaje, tengo que aprender a ver cómo funcionan las cosas, etcétera. ¿Sí? ¿Me expliqué un poquito? Sí, profe. Ya ahora está. Bárbaro. Un poquito más claro. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta o comentario con respecto al parcial? ¡Wow! Me quedaron en silencio. Ahí pensé que venía el torbellino de preguntas. A mí me surgió una duda, profe. Dime. Soy muy cabeza dura, perdón. Usted dijo que el ciclo de vida que está presentando ahora era del capítulo número 3. Creo, no sé, no me acuerdo de memoria. Se acuerda, porque en realidad es del capítulo número 2. Es más, comienza el capítulo 2 con eso, por eso yo estoy como tomando apunte a ver qué temas irían de cada capítulo. Perdón. Está bien, está bien. Para no leer al vicio, aparte porque no voy a llegar, profe. No, no te preocupes, pegarle una... Por eso. Dos, tres leídas, todo más o menos te va a dar la idea para responder. Bueno, recuerdo, pero me tranquila que no pregunto, a ver, no pregunto fechas, no pregunto, no sé, detalles demasiado escabrosos, no sé cómo plantearlo. Como es no son cosas que ustedes van a tener que memorizar terriblemente. Yo sé que lo pueden resolver habiendo leído, no estoy hablando ni de estudiar ni de esfuerzos gigantescos, solamente leerlo. ¿Eh? Sí, 2, 3 veces, eso sí. ¿Cuántas preguntas serán aproximadamente? No sé, pero son varias como para que ustedes tranquilamente en 1 hora y media, 2 horas, las puedan resolver. 20 y tantas preguntas, más o menos. Todo eso lo defino a último momento en función de las preguntas, defino cuánto es el tiempo, si el tiempo que disponen es 1 hora y media o son 2 horas. Siempre es tiempo más que suficiente para que puedan resolver el parcial. Mi idea no es bocharlos, si quisiera bocharlos tengo otras técnicas. No, la idea es como es que ustedes puedan resolver el parcial. Si leyeron, pueden resolverlo. Si no leyeron, no lo van a poder resolver. Esa es la idea. Normalmente no suelo poner preguntas de redacción, y si hay alguna redacción, es muy corta, muy escueta, 2, 3 renglones, donde tiene que estar mencionado algún concepto en particular, ¿sí? Que es el concepto que pregunto. Entonces, no se asusten si de golpe hay que responder alguna pregunta, porque es 2, 3 renglones, no hace falta más, ¿está? No es una definición de memoria, pero sí es explicar algo y decir algo en 2, 3 renglones, no mucho. Comentarios sobre Hayes. Sé que Hayes no va. No va Hayes. Yo lo que voy a hacer es habilitar el parcial el día jueves que viene. No vamos a tener clase, va a ser, los dejo todo para el parcial, si ustedes lo quieren hacer en el horario de clase, perfecto. Yo se los voy a habilitar a las 0 horas del día jueves y se va a deshabilitar a las 24 del día jueves, ¿sí? A las 23:59 del día jueves. ¿Bien? En ese interín, ustedes cuando más cómodos se encuentren, que ustedes sepan que se pueden sentar durante 1 hora y media, 2 horas tranquilos para poder leer bien las consignas y responder con tranquilidad, ustedes deciden en el momento que quieran, se sientan y empiezan a responder, ¿sí? Desde que empezaron, dieron el play, por decirlo así, desde que dieron el play, ustedes tienen ahí 1 hora y media, 2 horas máximo
para, como es, obviamente ya les va a avisar el sistema, les avisa cuánto tiempo tienen. Van a tener entre 1 hora y media, 2 horas para responder todas las preguntas, ¿sí? Y ahí se corta el tiempo y listo. Bien, voy a poner que si se corta el tiempo se envíe el parcial. Si por algún motivo no tienen conexión, no tienen algún problema, se corta la conexión en medio de todo eso, no se preocupen, tengo entendido que guarda muchas cosas y si no, lo abriré en otro momento, no hay problema, pero por favor, de alguna forma, ya sea vía Telegram, ya sea correo electrónico, ya sea lo que sea, ¿sí? Con Telegram, si ustedes están con el celular, pueden, gasten 2 pesos del, 2, 3 pesos del abono y envíenme un mensajito de que se les cortó, así me queda registrado en el momento en que se les corta, ¿está? Para que después pueda habilitarles el acceso de nuevo en cualquier situación. No me preocupa que se pasen las preguntas, porque las preguntas son totalmente mezcladas, son de una base de datos de muchas más preguntas de las que ustedes van a ver, así que es muy probable que hasta cada uno tenga un parcial totalmente distinto al otro. Así que no, en ese sentido no me preocupa. Por eso amo los múltiples choice, porque me permiten hacer ese tipo de cosas. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? No es secuencial, se puede volver atrás, adelante, toda la Se vez. puede volver atrás, se puede, sí, sí, Buenísimo. sí, sí. Obviamente tienen eso no me acuerdo ahora. Si cuando envían la pregunta ya se cierra la pregunta o no. Tendría que fijarme, no me acuerdo. Creo que lo puedo setear. Sí, lo voy a setear como para que sea, se cierre y le da el resultado, exactamente. Les da el porcentaje. Yo después igual hago una revisión, pero como es en principio les da un porcentaje. De nada. Bien, gente. Si no hay más preguntas, voy a cortar la grabación. Ahí estoy deteniendo la grabación.